Devocional. Jesucristo, el líder o fundador del cristianismo. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, nos dice de esta manera: Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amados hermanos, generalmente los miembros de un grupo o sociedad llevan el nombre de el fundador de ese grupo o sociedad. Así, por ejemplo, los seguidores de Arminio se denominan arminianos. Los partidarios de Lenin se llaman leninistas. En la misma forma, los seguidores de Cristo han sido llamados cristianos. Ese término, amados hermanos, sin embargo, ha sido y es usado muchas veces en forma impensada. En muchos lugares se considera cristiano al ciudadano de alguna nación occidental donde prevalece el cristianismo. En una ocasión, un misionero, hace muchos años, cuando estaba comenzando el evangelio a crecer o a extenderse en Colombia, había una persona allí que lo estaba recibiendo a este misionero, y esta persona no era cristiana. Pero se acercó al misionero porque lo hizo la diferencia entre los demás pasajeros, y se acercó y le dijo: ¿usted es cristiano? Él le dijo: sí, yo soy cristiano. Y el misionero le preguntó al hombre que le interrogó: ¿y usted también es cristiano? Y esta persona dijo: ¿usted cree que es que yo soy un animal? La palabra cristiano, la gente lo identifica como creer en Dios. En muchos lugares se considera cristiano al ciudadano, donde todo el mundo es religioso y cree en Dios en alguna manera. En algunos otros lugares se usa la palabra cristiano, como dije antes, para significar que es un ser humano y no un animal. Al igual se le usa para distinguir al ser humano de los ángeles o de los animales. Por ejemplo, tal uso de la palabra no tiene razón de ser. En el catecismo del padre Gaspar Astete, el cual muchos de la generación de los que éramos católicos y que fuimos catequizados, nos enseñaron que cristiano significaba seguidor de Cristo. No nos decía que creíamos en Cristo o el que creyera en Cristo era cristiano. El padre Gaspar Astete dijo: el cristianismo, el verdadero cristiano, es un verdadero seguidor de Jesucristo. Así que esta palabra, que muchas personas que dicen creer en Cristo y no practican la palabra de Dios, no tienen el derecho de asignarse y decir que es un seguidor de Cristo si no lo es. Al principio, esta apelación o denominación de serle llamado cristiano fue cuando la iglesia
se estableció en Antioquía de Pisidia. Y allí se estaban reuniendo grupos de personas que seguían al Señor Jesucristo, que predicaban y testificaban de su vida personal en Cristo. Y la gente, por burlarse, les decían: ahí van los cristianos. Miren esos cristianos. O sea, era para burla. Era una nota de desprecio y menosprecio. Los incrédulos que sentían de burlarse de los que creían en Cristo empezaron entonces a llamarlos cristianos. Antes los llamaban los nazarenos, porque seguían al nazareno. Otros los llamaron después los del camino, porque en medio de la persecución pasaban por muchos lugares un grupo de personas por un camino, y entonces la gente decía: los del camino. Pero después en Antioquía, allí se denominó por primera vez y se usó para los seguidores de Cristo, cristianos. Así que, amados hermanos, no hay nombre que halague más el ser humano, ser un seguidor de Cristo. Es el privilegio más grande que se conoce entre los hombres. Son los cristianos, los que tienen asegurada la salvación y la vida eterna. Son los cristianos por quienes los ejércitos de Dios luchan contra el mal. Pero estos privilegios implican también obligaciones serias e inescapables. Jesús dijo: cualquiera que me niegue de delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre. A sus seguidores el Señor Jesucristo dijo: toma tu cruz y sígueme. Como cristianos tenemos una cruz que llevar y un estandarte que elevar ante el mundo. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor son cristianos? Dicen: somos cristianos. Todos los que van a los templos, católicos, evangélicos, de cualquier religión que crea en Dios, dice: somos cristianos. Pero el cristiano es un verdadero seguidor que aplica, que se esfuerza, que lucha contra su propia carne, contra sus propios gustos, contra sus propias opiniones o conceptos y ajenos que tratan de envenenar, de distraer, sonsacar y apartar al cristiano de esa vida de privilegio y sacarlo a las cosas mundanas y seguirse llamando cristiano. La Biblia dice que muchos cristianos serán llamados, pero pocos los escogidos. Hay cristianos que solamente son de nombre. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos cristianos dicen: yo soy cristiano, pero su corazón está en lo materialismo, en el idealismo, en el humanismo, en las filosofías? Algunos hasta están ahí con un poco de ateísmo. Estos no son cristianos, son enemigos de la cruz de Cristo, porque avergüenzan al cristianismo. Por eso, mis amados hermanos, hay muchos cristianos y pocos en realidad que están tomando la cruz del Señor y la están siguiendo. Son pocos los que se atreven a llevar esa cruz y elevarlo como un estandarte. ¿Cuántos cristianos cumplen con sus obligaciones que tienen con el Señor, que tienen con la palabra de Dios, que tienen con el siervo del Señor? Son obligaciones. La obra de Dios es una obligación para el pueblo cristiano, no para el impío, no para el inconverso, no para el incrédulo, porque ellos no están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero quienes están de acuerdo con la palabra de Dios y lo hacen, son cristianos. Por eso la Biblia dice: el que oye mi palabra y la cree, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. El cristiano que edifica su vida cristiana sobre la roca que es Cristo es uno que es fiel, que permanece, que pelea la buena de batalla y que debe terminar la carrera que comenzó un día. ¿Usted a quién tiene como líder?
a Jesucristo, al humanismo, la filosofía, los conceptos humanos, le animo a que haga de Jesucristo su líder. Dios lo bendiga, hoy y siempre. Asista a una iglesia. Para mis amigos, asista a una congregación cristiana de sana doctrina. Y los hermanos en Cristo, asista a la iglesia. Dios los bendiga, hoy y siempre.